Ok, parece que ya estamos en vivo. ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez a nuestros Shots Conciencia de cada mes. Pues esta vez estoy muy contenta nuevamente porque quienes ya nos siguen desde hace mucho tiempo podrán recordar que este espacio, espacio que nos gusta mucho de Shots Conciencia, se creó desde 2021 y la primera entrevista que tuvimos fue justamente con la misma invitada que tenemos el día de hoy, entonces estamos muy contentos de tenerla de regreso. Em, Daf, bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida al espacio que siempre te va a recibir con los brazos abiertos aquí en FISAC. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar otra vez con ustedes y este tema también está muy interesante y creo que podemos tener como varios puntos ahí a comentar. Qué bueno que están conectando, los que están conectando, pues bienvenidos. Pueden ir escribiéndonos sus dudas, trataremos de responderlas todas y o quedarnos con más dudas, pues. Claro que sí, muchas gracias, Daphne. Te voy a presentar brevemente. Daphne es licenciada en Nutrición Humana por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con una maestría en Nutrición Clínica por la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE. Tiene una gran experiencia en temas de nutrición pediátrica, todo lo que es la primera infancia. Tiene su consulta privada y además es asesora en lactancia. Y además de todo, se da el tiempo de ser profesora de pre y posgrado en licenciaturas de nutrición. Entonces, bueno, maestrías, licenciaturas de nutrición. Y pues bueno, la vez pasada la tuvimos como invitada en el tema de lactancia y alcohol, justamente porque es asesora en lactancia. Y esta vez estamos celebrando esta semana el Día del Profesional de la Nutrición aquí en México. Y por eso, pues, con muchísimo gusto decidimos invitarte de nuevo ahora con este enfoque. Y pues vamos a empezar a hablar de este tema que, como dices, es muy interesante porque pues hay muchos mitos, se saben muchas cosas, como que creo que sí es un tema muy sonado en pláticas entre amigos, en pláticas también, supongo en tu consulta privada también te pasa. Y pues vámonos luego con la primera pregunta. Em, a ver, cuéntanos en general sobre el alcohol y la nutrición. Por ejemplo, una de las principales dudas es si tiene calorías, si no tiene calorías, si es más calórico que otra cosa. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, hay que empezar hablando sobre que de pronto tenemos la idea de el alcohol sí nos proporciona energía. Les voy a dar como en promedio más o menos. Yo sé que ustedes desde FISAC tienen este concepto del trago estándar, entonces para quien por ahí nos quede como algunas dudas, pues ahí pueden revisar como el concepto de trago estándar. Aproximadamente un trago estándar nos está dando entre 139, 38 como las menos, 150 las que más. ¿No? Entonces, en ese rango nos estamos moviendo de calorías y de cuánta energía nos provee. Ahora, ¿qué es importante tener presente? De pronto preguntan, por ejemplo, bueno, pues si nos da calorías es nutritivo, o sea, se puede sustituir, no sé, 2 cervezas por un snackcito de media tarde. Bueno, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el problema que tenemos que tener muy presente? Eh, la comida nos da energía a partir de los tres macronutrientes, son hidratos de carbono, proteínas y, ¿no? Vitaminas, minerales, todas. En el caso del alcohol, la principal fuente de energía es el etanol. En algunos casos hay algunos tipos de bebidas que tienen un poco de hidratos de carbono, por ejemplo los vinos y etanol. Entonces, sí nos dan calorías, definitivamente nos dan calorías, todas las bebidas alcohólicas nos dan calorías. Eh, Incluso, por ejemplo, las light. No vamos a hablar específicamente de las cervezas light. Las cervezas light lo que hacen es que nos dan permiso de tomarnos como una porción y media de cerveza por la misma cantidad de calorías que nos da la bebida estándar, en este caso la cerveza estándar. En el caso de las bebidas sin alcohol, hay algunas que no nos proporcionan calorías. Yo las que he revisado que hay disponibles en México, casi todas nos proporcionan, aunque sea poquita cantidad de calorías. Pueden ser sin alcohol, pero tienen como otra fuente de hidratos de carbono, poquito, pero realmente hablo de que es poquito, pero realmente lo que nosotros conocemos como bebidas alcohólicas todas nos proporcionan energía y no necesariamente nos proporcionan los otros nutrientes. Entonces no podemos hacer como un equiparable de vamos a tomarnos 2 cervezas, que sería el equivalente a tomarnos 300 calorías, no necesariamente. O sea, al final del día, las dos son calorías,
Pero acuérdense que no solamente en nuestra dieta, en nuestra alimentación habitual hay que comer contando calorías, sino también garantizando el aporte de los diferentes nutrimentos, vitaminas, todas estas cosas. Entonces, esa parte se vuelve importante y tenemos que tenerla presente. Ok, ok. Y esto, por ejemplo, creo que nos lleva a la siguiente pregunta, porque también seguramente te pasa que te preguntan, bueno, entonces, ¿qué es mejor tomar o qué tiene más o menos calorías? Porque al final, pues, no todas las bebidas con alcohol tienen la misma cantidad de calorías, pero también hay muchas cosas que pueden influir en la cantidad de calorías que aporta. Pero, por ejemplo, hay cierta población que está buscando cuidar su peso, ¿no? Y más ahorita que es Año Nuevo y que todo el mundo está bien metido en los propósitos de Año Nuevo. ¿Cómo podría influir el consumo de alcohol en sus objetivos o qué recomendaciones podrías dar, por ejemplo, en esa parte? Hay que entender como dos cosas. La primera es, como ya les dije, pues definitivamente no suma calorías, entonces al final en un día si yo tenía pensado comerme, no sé, invento, 2000 calorías, y si me tomo 3 cervezas, pues estoy sumando 450 calorías extra. Y al final del día, pues claro que como recuento total, en el balance total, estoy comiendo más de lo que debería de comer, o más de lo que me habían prescrito en mi plan, o más de lo, ¿no? Tampoco se vale justo que, bueno, no me como 2 frutas y entonces me tomo la cerveza, porque justo hablábamos un poco de esta parte de que tiene otros nutrientes que estamos buscando que nos den las frutas, que pues finalmente la cerveza no nos va a dar en un punto aislado, o sea, si yo un día me tomo un par de cerveza, definitivamente nos va a sumar estas 300 calorías, o estas calorías extra, pero no van a incidir definitivamente en el cambio de peso. Sin embargo, si es algo habitual una vez a la semana, o sea, que sea algo recurrente, sí puede tener un impacto negativo, que al final esos hidratos de carbono, esta energía que está presente en estas bebidas, se va a almacenar en el cuerpo en forma de grasa. Entonces, al final sí puede tener un impacto no el esperado, sobre todo si es un consumo de manera recurrente o de manera frecuente. O sea, vamos a hablar de una vez, estoy en una reunión, está bien, sí puede ser. Otra cosa que hay que considerar es la combinación de las bebidas. Normalmente siempre cuando vas con una nutrióloga o con alguien que te ayuda al control de peso, te va a decir, evita o tómate las bebidas que no tengan mezcladores, porque al final del día, bueno, pues agregarle refresco, jugo, pues tiene un impacto negativo. Por eso de pronto lo que más se recomienda es la cerveza o las copas de vino o estos destilados que son solos, porque al final del día es rarísimo que te consumas una copa de vino con refrescos. Digo, sí hay bebidas, pero en general la copa de vino está más sola. Lo mismo con las cervezas, es extrañísimo que la combines con alguna otra cosa más. Así estás como garantizando o limitando un poco que haya calorías extra, porque al final, entre mezcladores, entre combinaciones, pues puede tener un efecto, pues ya mucho más, ya no es lo mismo tomarme 150 calorías, sino que además le estoy sumando las calorías de las bebidas, de los endulzantes. A veces se nos olvida que de pronto estas bebidas están muy dulces o que están como con muchas, se ven muy bonitas en los lugares, tienen jarabes añadidos, ¿no? O sea, que sepan tan dulces, las bebidas alcohólicas por su naturaleza no suelen ser tan dulces. Entonces, que sepan dulce quiere decir que además de que pueden tener bebida, jugo, refresco, pueden tener también algún tipo de jarabe extra que también nos sube un poco más de calorías y la combinación de distintos licores que también nos pueden proporcionar calorías extra. Entonces, por ahí es un lado. Y por el otro, lo que sí sabemos es que las bebidas alcohólicas pasa dos cosas. La primera es que transitoriamente, y eso yo creo que todos los adultos estamos aquí en este foro lo hemos experimentado, sí aumenta como el craving, como la necesidad de comer un poquito más. O sea, eso se ha estudiado y está súper demostrado. Hay un pico donde entre los 45 minutos y una hora después de que empezaste a ingerir alcohol y eso está presente en la sangre, la respuesta natural del cuerpo es que tiendas a tener estos poquitos, vamos a tratar de traducirlo. Entonces, que si tú estás en un bar y te ponen los cacahuates, claro que te los vas a comer, que a lo mejor no tienes hambre, que a lo mejor realmente comiste bien, pero los vas a empezar a consumir. Entonces, eso, más las bebidas, pues ya lo podemos ir sumando. Y si es de manera frecuente, pues claro que va a tener un impacto de manera negativa en el control del peso en estos objetivos que estamos planeando. Y por otro lado, algo que también se ha visto, se ha estudiado, y que seguramente todos también en algún momento hemos vivido, es que a lo mejor esta desinhibición que está acompañada con las bebidas alcohólicas
pues te va a llevar a tomar decisiones que a lo mejor estando sobrio no tomaría, ¿no? Me refiero específicamente al tamaño de las porciones. Muy probablemente tú en otro contexto hubieras escogido ensalada, hamburguesa y papas, y a lo mejor en otro contexto vas a tomar dos hamburguesas y las papas y vas a dejar de lado la ensalada, o vas a juntar un postre o vas a juntar más cosas. Entonces, al final también esto, sumándolo, pues sí puede tener como un efecto negativo, sobre todo si es de manera frecuente, o sea, eso sí es, hay que tenerlo muy presente, o sea, como de manera frecuente, no es algo como que vaya a tener algún beneficio y sí puede verse mermada los objetivos. Y por eso una de las principales eh, como propósitos cuando alguien establece un plan de alimentación, lo que yo lo hago es tratar de evitar las bebidas alcohólicas en medida de lo posible. O sea, también yo en mi experiencia en el consultorio he aprendido que tú le dices dos, el paciente toma cuatro porque tú le dijiste dos. Entonces también hay que empezar a entender muy bien esta parte de decir que sí implica esto nada más. Entonces sí, un poco también sí influye de manera en cuanto, sobre todo Ok. a la composición corporal o a la ganancia de peso. Y fíjate que también como mencionas, pues igual y no va a tener un impacto muy, muy significativo si no lo haces seguido, pero creo que también, por ejemplo, si estás en un restaurante, pues también puedes preguntar, ¿no? Como que siento que no somos muy de, oiga, ¿y cómo lo prepara? ¿Y cree que le pueda cambiar esto por esto? O sea, creo que también esa es otra opción, como preguntar qué trae. Generalmente también ponen ahí que trae un cóctel o cositas así, y pues si es posible reemplazarlo por otra cosita que como dices, no le añada todavía más calorías, pues creo que esa es buena idea también. Sí. Y Daphne, por ejemplo, ahorita que justamente estamos hablando de no abusar y no hacerlo todos los viernes, sábado, domingo, jueves, em, ¿cómo impacta el consumir alcohol, por ejemplo, en la absorción de nutrientes o tiene alguna relación ahí como que pueda llegar a pasar algo, en cuestión de riesgo de desnutrición o qué hay ahí? Pues mira, básicamente esto ya vamos a hablar de un consumo excesivo, o sea, esto que les voy a contar ya es con un consumo excesivo, pues prácticamente lo podríamos definir incluso como hasta alcoholismo, es la deficiencia de vitamina B. En general, todas las vitaminas del complejo B, particularmente la vitamina B12. Incluso una de las implicaciones más graves del consumo del alcohol puede ser la deficiencia de vitamina B12 llevado a un extremo, que es el síndrome de Wernicke-Korsakoff. ¿Lo dije bien? Creo que sí. Entonces, este síndrome es secundario a la deficiencia de vitamina B y es una de las cosas que nosotros tenemos que descartar cuando estamos tratando con un paciente que tenga antecedente de consumo excesivo o que tenga, cuando hagamos un recordatorio, cuando le preguntemos cómo ha estado comiendo, que tenga un consumo notable, frecuente, diario, continuado, sí es algo que tenemos que sospechar y se tiene que evaluar o se tiene que estudiar. Entonces, sí es importante, todas las vitaminas del complejo B van a sufrir deficiencia y también algo que de pronto no se habla tanto, pero esto sí está como muy descrito, es el consumo excesivo de alcohol sí se puede asociar a una condición, una enfermedad que se va a llamar pancreatitis, o sea, uno de los factores de riesgo para padecer pancreatitis o para tener pancreatitis que es una enfermedad que puede ser potencialmente incluso mortal, es el consumo de el alcohol. Entonces sí tenemos que ser conscientes que el consumo excesivo va a influir no solamente en pues justo la deficiencia de algunas vitaminas, pero también en algunas otras presentaciones. Pacientes, por ejemplo, que tienen alguna enfermedad concomitante, me refiero a hipertensión, el uso o el consumo de alcohol puede acrecentar o sea, estas condiciones. Lo mismo para los pacientes que viven con diabetes. Como ya les decía, algunos tipos de bebidas alcohólicas van a tener dentro de su composición hidratos de carbono que al final del día nos van a aumentar la cantidad de glucosa de glucosa en sangre que vamos a tener. Entonces también puede tener como un efecto negativo por ese lado. En el caso particular de la hipertensión y de la diabetes, no necesita hacer un consumo continuado. O sea, eso puede ser en una sola presentación, en un solo momento, sí puede tener un efecto negativo. Ya las deficiencias de vitaminas sí están muy asociadas a eh, consumos excesivos. También, ¿qué otra cosa pasa o qué otro fenómeno podemos observar a veces? Que además de tener este tema de consumo excesivo, vamos a desplazar el consumo de alimentos por consumo de alcohol.
diferentes factores, por factores económicos, por factores sociales, pero incluso el cuerpo, o sea, no vamos a sentir hambre en muchas ocasiones porque justamente si tiene presencia de hidratos de carbono, el etanol como se metaboliza sí nos puede como tener un impacto por ahí en esta parte, podemos no sentir hambre, nos vamos a empezar a desnutrir, o sea, vamos a empezar a usar nuestro cuerpo, nuestros músculos como fuente de energía, entonces también puede estar asociado a, pues, sí, desnutrición o riesgo de desnutrición, pérdida de masa muscular, pero pues por el consumo excesivo. Eso sí también lo podemos observar y definitivamente, pues, aumento en la masa grasa, o sea, sí o sí, consumo de alcohol excesivo se va a traducir en aumento de la masa grasa. Entonces, puedes ver a una persona que a lo mejor no se ve con demasiada grasita, con demasiada adiposidad, pero pues va a tener depresión de masa, va a estar como sin músculo, pero va a tener excesiva cantidad de grasa. Entonces ahí también está medio complicado el asunto. Ay, y yo, ay, no, sí, qué interesante. La verdad es que hay muchas cosas que tal vez no vemos muy fácil o no se ve como muy obvio, como estás diciendo así de, ay, pues tú no lo ves delgado y dice, no, pues está bien. No, al final, pues también para eso profesionales de la nutrición como tú, por eso también están pendientes de lo que es la composición corporal, que además creo que ha tomado como mucha relevancia en los últimos años, ¿no? Como ir más allá del peso y realmente evaluar una composición corporal saludable. Y algo importante que nos mencionas justamente es como pues a todos les puede afectar el consumo excesivo, tanto en sus objetivos como en algún riesgo nutricional importante. Entonces, eso es muy, muy importante que lo tengan todos en mente. Daf, fíjate que a la hora de decidir de qué íbamos a hacer el shot este mes, se atravesaba también el Día Mundial de la Depresión. Entonces, quisiéramos preguntarte qué relación tiene el consumo de ciertos alimentos con el estado de ánimo. O sea, esto ya como que hay también aquí para sumarnos un cachito extra de tu gran conocimiento. ¿Tu alimentación puede tener algún efecto en tu estado de ánimo o al revés? ¿O cómo es ahí? Pues mira, definitivamente sí tiene una asociación y también tiene mucho que ver justo como con las decisiones que tomamos asociadas a los estados de ánimo, ¿no? Si uno ha estado deprimida y entonces se ha comido un bote de chocolate y se ha comido 1 litro de helado. O sea, eso es socialmente aceptado y al final lo que sabemos y hemos estudiado y revisamos es que es todo lo contrario. O sea, si un paciente está cursando con un, no lo voy a llamar depresión porque al final del día la depresión debe de ser tratada de una manera integral, no va a ser la solución o la única solución, pero puede ser como un acompañante de es consumir suficientes frutas y verduras, aumentar el consumo de carne. Por ejemplo, cuando empezamos a ver esta posibilidad de ver estos temas en la presentación de hoy, me puse a buscar como que había, o sea, que había descrito y encontré cosas como interesantes. Hay un estudio donde, el estudio se llama SMILE, así como sonríe en inglés, que justamente del que se encarga de estudiar es eh, patrones de alimentación asociados, ellos no lo definen como depresión, sino como conductas de baja, o sea, como en un mood bajito, ¿no? Como decaído, triste, como factores de riesgo asociados a la depresión, porque tal cual no es depresión. ¿Y qué encontraron? Encontraron que había 2 patrones de alimentación que eh, se ayudaban a que estos patrones que ellos establecían como riesgos asociados disminuyeran. Y es la dieta mediterránea. Una de las dietas que más asoció a estas modificaciones era la dieta mediterránea. La gente que nos está viendo va a decir qué es la dieta. Bueno, la dieta mediterránea tiene varias características, entre ellas es aumento en el consumo del famosísimo omega 3, ¿no? Entonces, alimentos ricos en pescado, alimentos ricos en grasas que podemos considerar buenas. Particularmente ellos hacen mucho hincapié también en el aceite de oliva, en otros omegas, no solamente en el 3, sino en otros omegas, granos integrales, consumo de pescado, justamente como una manera de garantizar el omega, verduras, fruta y una ligera cantidad de carne roja y de productos industriales. Como que esas, en términos generales, sería la característica de las dietas mediterráneas y esas parecía que tenían un impacto positivo en modificar el estado de ánimo. Y otra cosa que también se vio que se asociaba es una dieta que se llama DASH, por sus siglas en inglés, es para el tratamiento de la hipertensión, es una dieta que se usa para el tratamiento de la hipertensión, que una de las características que tiene es que es un alto consumo de verduras. Esta es la principal característica. ¿Cuánto es un alto consumo? Medio kilo de verduras, ¿no? O sea que a lo largo del día consumas tantas verduras como consumes
más o menos 20, medio kilo de verdura y un adecuado consumo de carnes, tratando de disminuir las carnes saturadas. Las rojas, no porque las rojas sean malas, sino porque están acompañadas, suelen estar acompañadas como por mucha grasa. Entonces, como disminuir el consumo de carnes rojas, favorecer el consumo de carnes más magras. Sí, también, pues, pescado y todas esas características. Disminuir también el consumo de sodio, pero el sodio asociado como a los ultraprocesados, ¿no? Entonces, sí, parece que hay una asociación en este punto de cuando estamos tristes o cuando tenemos como estos episodios de no tenemos como tanta energía, estamos pues deprimidos, pero ya como no en un grado clínico, pues sí puede tener como una asociación importante comer saludable. Por eso te recomiendan antioxidantes, ¿no? Porque los antioxidantes, bueno, pues es otra característica, entonces como muchas frutas, frutos rojos, nueces, porque también tu cerebro necesita grasa, ¿no? Necesita ahí suficientes, pues justamente omegas, que sabemos que se asocian como parte del cerebro, entonces puede ser importante. Y también como cosas independientes particulares, o sea, si hay depresiones asociadas a deficiencias de algunos aminoácidos particulares, no sé, el triptófano se me ocurre, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos tener buena fuente de triptófano? Animal, ¿no? Casi todos los alimentos de origen animal van a ser buenas fuentes de triptófano. Por ejemplo, el huevo es una muy buena fuente de triptófano. Entonces, sí, a estas personas que a lo mejor no le están pasando tan bien actualmente, pues es una invitación a tratar de que tengan, en lugar de los que estamos acostumbrados a comer, que es 2 litros de coca y chocolates y pedir pizza y comer alitas, tratar de irnos por el otro lado y ver qué pasa si empezamos a comer. Yo sé que no nos da ganas, que no se nos antoja, pero al final eso es posiblemente lo que nos puede ayudar a estar en un estado un poco más, desde la perspectiva nutricional, como apoyados a liberarnos de estos fenómenos. Y bueno, estos estudios que encontré, pues creo que están interesantes y creo que pueden tener como algo que nos puedan aportar un poco. No, sí, totalmente. Y además creo que, por ejemplo, también regresando un poquito a lo del consumo de alcohol, consumas alcohol o no consumas alcohol o lo consumas en moderación o no, creo que es lo que todos deberíamos de hacer. O sea, al final son como ciertas recomendaciones clave que todos deberíamos seguir en nuestro estilo de vida para también tener como que ahí algo que nos ayude al momento de enfrentarnos a algún reto nutricional o de enfermedad o de cualquier tipo. Y ahorita que mencionabas lo de la carne, fíjate que uno de los mitos que más se escuchan es que es lo mismo un pedazo de bistec que el pulque. Y esto hace como que en muchas familias pues le den incluso pulque a los niños. Entonces, como que, no sé, ¿qué nos puedes decir? Si es lo mismo, no es lo mismo. Resuelve este misterio que No, tiene todo México. no, 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 para nada, no, nada, ni al caso. Eh, No, o sea, el pulque lo que tiene sí nos aporta energía, nos proporciona también, pues este tema que les decía de los hidratos de carbono. Voy a ver específicamente cómo, aquí tenemos como una cosa que se llama Sistema Mexicano de Equivalentes, donde podemos revisar como qué información nos da. Entonces, un tarro de pulque que yo 330 mililitros, nos da 155 calorías y sí nos da una buena fuente de hidratos de carbono. O sea, es una de las bebidas que nos proporciona más cantidad de hidratos de carbono. Nos proporciona 28 gramos de hidratos de carbono. No nos da tanto, nos da como 10. Pero realmente aporte de proteína no es algo como que se destaque por... Eh, o sea, es como una teoría que se tenía como en los antiguos eh, momentos, porque al final sí te da energía, ¿sabes? O sea, al final si tú te lo tomas te vas a sentir con energía, te vas a sentir, pues sí, o sea, tienes proporción de energía, pero de ahí es que nos dé la fuente de proteína, que es realmente una de las razones por las cuales tú comerás carne, no nos las proporciona en la proporción que necesitamos. Otra cosa que se nos olvida, la carne también nos da muchos micronutrientes. O sea, a lo mejor en energía yo me siento tan fuerte, en proteínas sí es mucho menor el aporte proteico que nos da. O sea, a lo mejor por ahí te invento tendrá 0,8, la carne nos da 8 gramos, 10 gramos, ¿no? Nos da mucho más. Eh, pero no nos da hierro. La carne, una de las razones por las cuales consumimos carne es por el consumo de hierro. No nos da zinc, que también es algo muy importante, que en los niños es fundamental y es una de las razones primarias, el hierro y el zinc, por las cuales recomendamos el consumo de carne roja. Entonces, sí, no tiene como un sustento claro de por qué se puede hacer, no para nada, y mucho menos a los niños. Al final del día,
se nos puede olvidar que el pulque, por más que sea o esté arraigado en nuestra costumbre, en la región, en nuestra cultura, incluso hasta en algunos ritos religiosos, es una bebida alcohólica. O sea, no podemos darle a los niños consumo de bebidas alcohólicas. Eso es definitivo, definitivo. Entonces, no es algo que se recomiende o que pensemos que nos puede dar una... para nada. Ok, muchas gracias, Daf, por contestar la duda que todos teníamos. Y ya si tuviéramos que cerrar esta entrevista, este shot que se caracterizan por ser rápidos, em, ¿qué es lo que entonces se tiene que llevar la gente de todo lo que acabamos de escuchar? Así, tres cositas con las que pudieras resumir sobre cómo influye el consumo de alcohol en su estado nutricional o qué tienen que saber, todo lo que nos acabas de decir, si lo tuvieras que resumir. Ok, uno es que definitivamente el alcohol no nos va a proporcionar algo positivo para la salud. Entonces, si decides consumirlo, es tu decisión, pero tiene que ser siempre con moderación y ahí sí definitivamente entre menos consumas, menos frecuente, menos cantidad, va a ser mejor para ti. Otra recomendación que no hablamos tanto, pero creo que es importante, es siempre que vayas a consumir alcohol, te recomiendo que hayas comido algo antes, ¿no? O sea, porque comer algo antes tiene un impacto como en qué tan rápido se absorbe, en qué tan rápido se te sube, ¿no? Por llamarlo de una manera coloquial. Entonces, sí, al final come antes de tomar alguna bebida y si está dentro de tus objetivos nutricionales, el control de peso, el control de la glucosa, el control de la tensión arterial, definitivamente no va a ser algo que te ayude a, ¿no? Entonces trata de, en estos casos específicos, si está en tus manos eliminarlo, de verdad no te va a quitar demasiado. Actualmente ya hay muchas opciones que no tienen alcohol y que tampoco tienen azúcar que nos pueden dar como buenas alternativas. Entonces será como lo que resumiría en este shot conciencia. Muchas gracias, Daf. La verdad es que aquí en FISAC siempre vamos a estar muy contentos de recibirte. Quisiéramos invitarte cada mes para que nos sigas compartiendo de toda tu experiencia, de tus conocimientos. Ya por último, no sé si quieras compartir tus redes o en dónde te pueden encontrar los que nos están viendo, que compártenos algo de ahí. Sí, siempre me pueden encontrar en todas las redes sociales. Estoy como NutriP DBM, ¿no? NutriP, de pediatría, DBM de Dafne Valdumano. Ahí me pueden encontrar en todas las redes sociales. Siempre ando ahí. No soy tan activa, pero siempre ando ahí publicando cosas interesantes. No, sí, sí, sin duda, sin duda. Igual de todos modos se los vamos a poner por ahí para que lo apunten. Y pues bueno, ya saben que este espacio de Shots Conciencia está diseñado específicamente para llegar con ustedes con información basada en evidencia y esto además acompañado de expertos. No crean que nada más es porque nosotros lo decimos, lo que queremos es que lo escuchen de gente que se dedica a eso, de gente que está empapada de todo este conocimiento. Si no estoy yo, ya saben que está Esteban Noya, nuestro coordinador de ciencia. Y pues bueno, ya saben que cada mes hacemos un tema nuevo aquí de entrevista y los esperamos a la siguiente. Ya saben que nos pueden encontrar como Mitos Alcohol en todas nuestras redes o se pueden meter a nuestro portal de Alcohol Infórmate, donde seguramente podrán encontrar mucha más información, incluido todo lo que acabamos de hablar de nutrición. Dafne, nuevamente muchas gracias por acompañarnos y ya nos estaremos viendo.